Hola seguidores. Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Nuestros anfitriones, María Luisa Castaño y José Antonio Martínez, JAM, conversan hoy con Ángel Benedí, director de gestión de energía de Capbat, con una amplia experiencia internacional en países como México, Brasil, Francia y España. En este episodio, nos chocaremos con la realidad del calentamiento del planeta y la transición energética y veremos algunas opciones a nuestro alcance. María Luisa, JAM, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenido, Ángel, al podcast del Trilema Energético. Muchas gracias, es un placer estar hoy con vosotros. Bienvenido, Ángel. Como a todos los invitados, te pedimos que compartas con nosotros y con los oyentes un dato que te parezca relevante con este trilema energético al que nos enfrentamos. Muy bien, pues yo os quería proponer un dato aportado por la Agencia Internacional de la Energía en un informe publicado al inicio de este año, que dice que el incremento de emisiones de CO2 mundial con respecto del año anterior ha sido del 1,1% en 2023 con respecto de 2022. Es decir, Ángel, que están creciendo las emisiones de CO2 a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo para disminuirlas. Pero este dato dices que es global. ¿Es homogéneo en los distintos países o hay diferencias entre ellos? Efectivamente, es un dato global mundial y el comportamiento es diferente por zonas. En India y en China sí ha habido un incremento de emisiones con respecto de las del año anterior, del año 22, fundamentalmente debido al crecimiento de la actividad económica y a la menor generación hidráulica en estos dos países. Sin embargo, en Estados Unidos y en Europa sí se ha producido una reducción de las emisiones de 2023 con respecto de 2022. Y las razones de las reducciones pues, han sido fundamentalmente la mayor generación con renovables, el cambio de combustibles de carbón a gas y la eficiencia energética, que ya está empezando a tener su efecto en el resultado de las acciones emprendidas por los industriales. A algún otro invitado le hemos preguntado su opinión sobre alguien muy relevante en la industria como Larry Fink, el CEO de BlackRock, con su pragmatismo energético y otro concepto que se citaba hace unos días en el 12º evento anual de energía de SADE, de la prima verde. ¿Qué opinas del pragmatismo energético y de este concepto? El pragmatismo energético que mencionas básicamente se refiere a la necesidad de entender que no solamente tenemos que mirar la sostenibilidad medioambiental, sino también, y está íntimamente ligado, es uno de los vértices del trilema, la seguridad energética. Como decía antes, India y China, asociado a su crecimiento económico, tienen un incremento de emisiones porque el parque de generación que tienen hoy pues quema combustibles fósiles. Ellos no pueden hacer un cambio muy rápido del sistema actual de generación a un sistema limpio, lo necesitan. Pero Larry Fink, por ejemplo, no solamente hacía mención a estos países, hacía mención a Alemania. Y decía, Alemania decidió en su momento renunciar a las nucleares y cuando se produjo la crisis de la guerra de Ucrania, pues dejó de tener suministro de gas ruso. Y Alemania se vio obligada a invertir rápidamente en entradas para gas natural licuado que le permitiesen el poder atender sus necesidades de energía. Entonces, no estamos solamente hablando de países en desarrollo, también en casos como Alemania, es necesario, y yo creo que esta es un poco la idea, entender que no se trata de renovables o fósiles, sino que tenemos que entender que va a haber un periodo largo de coexistencia y esto a pesar de que estemos haciendo todos los esfuerzos por intentar descarbonizarnos. Van de la mano y de hecho no solamente necesitamos coexistir con los combustibles fósiles, sino también a las industrias que tradicionalmente han sido de oil and gas, a las petroleras. Ellas son pieza fundamental en conseguir esta descarbonización y esta evolución de la transición energética, porque van a ser las empresas que produzcan los biocombustibles del futuro. Y son empresas que además están haciendo muchas inversiones pioneras en proyectos de captura de carbono. Y, por ejemplo, ayer mismo veía una noticia de 12 petroleras muy grandes, entre ellas Repsol,
que iban a constituir un fondo precisamente para poder fomentar estas tecnologías de captura de carbono. Entonces, el concepto de pragmatismo energético realmente quiere decir que no es razonable, no es creíble pensar que vamos a ser capaces de poder hacer una transición en la que el no contar con los combustibles fósiles vaya al ritmo que se querría. Vamos a tener que tener un tiempo de coexistencia. Pero has dicho una palabra que me ha despertado una pregunta que no me resisto a dejarte de preguntar. Efectivamente, vamos a tener que convivir con los combustibles fósiles, pero ¿no te parece que hay una contradicción entre seguir consumiendo combustibles fósiles que sabemos que emiten CO2 y cerrar las nucleares, que no emiten CO2? A mí personalmente me provoca una contradicción. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, fíjate, ayer justo yo tenía una comida con un amigo austriaco que me decía, tiene muchos amigos en Alemania, me decía, pensamos que es posible que se vuelva a plantear el debate de recuperar las nucleares. Si tú tienes el problema como de que te quedas sin gas ruso y el carbón tiene poco a poco que desaparecer, entonces necesitas sí o sí del gas o replantearte el poder recuperar las nucleares. Entonces, efectivamente, yo creo que como una de las posibles medidas para poder tener una generación de energía que no tenga emisiones de CO2, pues, por ejemplo, en China está habiendo un esfuerzo de inversión enorme en generación eléctrica, no solamente con renovables, sino también con grupos nucleares. Yo creo que todas las contribuciones a la reducción de emisiones tienen que ser consideradas. Que en ese sentido, creo que la neutralidad tecnológica, un poco combinación de todas las medidas que ayuden a reducir las emisiones, van a necesitarse. Ha salido recientemente el informe anual de Bloomberg sobre la energía y empiezan a hablar de un concepto alineado de alguna forma con lo del pragmatismo energético, y es que mantenemos todas nuestras previsiones del net cero, del escenario de cero emisiones, pero han planteado un escenario del economic transition escenario, ¿no? De la transición, vamos a decir, económicamente viable o que nos podemos permitir. Jo, ¿esto no cambia un poco el mensaje político oficial de Viva lo Verde? El informe al que haces referencia de Bloomberg, que es muy reciente, es muy interesante, la verdad, porque sí que presenta un escenario que hasta ahora no era tan evidente encontrar, en el sentido de decir cómo creemos que va a evolucionar el incremento de temperatura de la superficie del planeta, con respecto de esa referencia que tenemos de 1,5 grados con respecto de la era preindustrial, cómo va a evolucionar en un escenario en el que el crecimiento en inversiones asociadas a la transición energética tiene los incentivos actuales, sin medidas adicionales y sin subsidios. Y apunta a que el incremento de temperatura que tendríamos es de 2,6 grados, no de 1,5. Apunta a un pico de las emisiones anuales en el planeta antes del año 2030, y luego ese pico, es verdad, una vez alcanzado ese máximo, hay una reducción paulatina hasta el año 2050, pero quedando un nivel de emisiones en el año 2050 por encima de las emisiones mundiales del año 2000. Me gustaría poder compartir con vosotros otro dato. En el panel intergubernamental del cambio climático, que depende del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se hizo un estudio en el que se tenía una proyección de cuáles serían las emisiones, la acumulación de emisiones de concentración de CO2 en la atmósfera que nos podríamos permitir, digamos, para poder tener un incremento de temperatura de 1,5 grados en el planeta, en la superficie del planeta. Las cifras por encima es 2.500 gigatoneladas de CO2 acumuladas en la atmósfera el año 2020, 3.000 gigatoneladas de CO2 nos podríamos permitir, digamos, para cumplir ese objetivo de 1,5 grados. Hoy, el año 2023, las emisiones que tenemos globales son de 37 gigatoneladas. A ese ritmo, a 37 gigatoneladas al año, evidentemente estamos muy por encima del 1,5 grados. Es verdad que el escenario de Bloomberg evidencia que no vamos a mantener el nivel de emisiones actuales, es decir, las emisiones sí se van a reducir, sí se va a alcanzar un pico. Hay efectivamente una tendencia
en el que va a haber una disminución en la evolución de las emisiones de CO2 en la atmósfera, pero no apunta a que vamos a llegar a ese 1,5 grados del Acuerdo de París. Para llegar al 2050 en el net cero, eso lo que significaría es que se han hecho todos los esfuerzos para reducir al mínimo las emisiones en ese año, y las que queden, porque no haya sido posible reducirlas, serán compensadas con mecanismos de captura de CO2 en la atmósfera. Y el cero se conseguirá por la neutralización de emisiones que queden en ese momento y de los proyectos, como digo, de captura Pero de que hoy carbono. no tenemos ni la tecnología, a lo mejor. Pues realmente hay tecnologías que están en un estado muy incipiente de desarrollo, algunas, pero sin embargo hay alguna solución de corto plazo que realmente yo creo que cumple con los 3 vértices del trilema, y en concreto con la aportación de una huella de carbono negativa. Y estoy hablando del biometano, el desarrollo del biometano, por ejemplo. Esa es una solución de corto plazo que contribuye a la descarbonización, y es algo que podemos aprovechar el potencial que ahora mismo tenemos por delante en el corto plazo. Ángel, has mencionado el biometano, pero lo has unido a la palabra potencial. ¿Significa esto que en España, vamos a situarnos, el biometano no es aún una realidad en cuanto a combustible? ¿Es una tecnología madura? ¿Le falta algo? ¿Cómo ves este biometano como una pieza en nuestro mix energético? María Luisa, España está identificado como uno de los países europeos con mayor potencial, junto con Alemania, con Francia y con Italia. En este momento, el desarrollo, plantas en operación, hay muy poquitas, pero sí que ha identificado un potencial muy grande. Hay un objetivo a 2030 que llevaría a que el biometano aportaría aproximadamente un 5% de la demanda de gas nacional, pero por el potencial identificado podríamos pensar que podríamos tener entre un 20 y un 40% de la demanda nacional atendida con biometano, que es perfectamente intercambiable en las redes de gas natural actuales con el gas fósil. El biometano español no ha tenido, o el negocio de biometano en España, los incentivos que se han dado en otras geografías y que han permitido que haya, en algunos casos, miles de plantas en operación de biogás y biometano. Dicho tal y como lo estás contando, parece una buena solución, pero me ha parecido entenderte que en el mejor de los casos, la sustitución del gas natural por el biometano podría alcanzar el 40%, pero ¿qué más tenemos que hacer? Porque hay una parte que no la vamos a poder sustituir por combustible no emisores. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Qué otras soluciones podemos poner sobre la mesa para paliar ese exceso de CO2 que vamos a tener que emitir? Junto con el biometano, otro de los gases renovables que contribuirá a la descarbonización es el hidrógeno. El hidrógeno también tiene su papel a jugar para descarbonizar. Lo que pasa es que el hidrógeno verde, las proyecciones que había inicialmente bastante optimistas, ahora se han revisado últimamente para tener objetivos en unos plazos no tan agresivos, y probablemente para que se produzca esa entrada del hidrógeno verde en unos años podría tener sentido el hablar del hidrógeno azul, que es un hidrógeno que se produce a partir de metano y que es un hidrógeno que hoy tiene un coste de producción menor, no precisa de electrolizadores porque Menor que el hidrógeno. menor que el hidrógeno verde, y que puede servir como un facilitador de que se genere todos los eslabones de la cadena de valor de la economía del hidrógeno, desde el productor hasta el cliente final, que se genere esa economía del hidrógeno, y cuando el hidrógeno verde alcance, sea posible la producción con un precio más bajo que el que hoy tenemos, pues efectivamente tengamos una demanda creada para poder entrar, para poder incorporarse. En una frase, el colorcito azul que le ponemos de apellido al hidrógeno, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver en comparación con el hidrógeno verde de renovables o el hidrógeno gris de gas natural? El hidrógeno verde se llama así porque en la electrólisis del agua se utiliza electricidad de origen renovable. Esa es la condición. Y hay condiciones estrictas
o habrá en unos años incluso de simultaneidad horaria en cuanto a la producción de esa energía verde y el momento en el que se produce el hidrógeno verde. El hidrógeno azul es hidrógeno producido a partir de metano con vapor de agua a una temperatura alta, de 700 y 1000 grados, y se llama azul porque tiene captura de carbono. El hidrógeno gris es el que se generaría a partir de metano. Si se tiene un proceso luego de captura de carbono, ese hidrógeno no se llama gris, se llama azul. Esa es la diferencia, esa es la denominación habitual. Es curioso porque es el combustible, el hidrógeno, que más colores tiene. Parece un arco iris. Pero, Ángel, ¿cómo de madura está la tecnología del hidrógeno? Digo, la generación de hidrógeno a partir de combustibles fósiles es un hecho y de hecho lo consumen muchas industrias. Ya el hidrógeno verde o el hidrógeno a través de electrolizadores es más complicado, pero hablamos de producción. ¿Qué pasa con las infraestructuras? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con los usos finales del hidrógeno? Hace no demasiado hablábamos de la molécula que iba a solucionar el trilema. Ahora hablamos de una pieza. ¿Cuál es tu opinión al respecto del hidrógeno y cómo va a encajar en este trilema? Yo creo, María Luisa, que para el hidrógeno, pero parecido, te diría, para la energía eléctrica de origen renovable, las redes son fundamentales y el esfuerzo que hay que hacer en poder desplegar las redes necesarias como para poder hacer llegar esta energía verde renovable y esta molécula de hidrógeno verde es fundamental y es un esfuerzo muy importante el que hay que hacer. Nosotros en España tenemos un agente muy proactivo en el fomento de las infraestructuras de transporte, que es Enagas, y tiene un plan construido en conjunto con el mercado para poder ir al encuentro de la demanda y la oferta, y parte de inversiones en gasoductos nuevos, pero también en la conversión de los gasoductos existentes para poder ser utilizados en un futuro para poder transportar hidrógeno. Ángel, ¿cómo se transforma una infraestructura que es de gas natural para ser una infraestructura de hidrógeno? En un blending hasta el 10%, bueno, puede ser la misma infraestructura, pero ¿qué se necesita en esa infraestructura para transformarla en una que se transporte hidrógeno? Pues las infraestructuras actuales hoy sí que permiten el poder transportar hasta un 10% de hidrógeno en las redes de gas. La transformación para redes dedicadas de hidrógeno es una materia que en este momento los expertos del sector de transporte de gas natural están analizando, porque no solamente es transportar, sino también es comprimir. En un sistema en el que tú estás moviendo hidrógeno, tienes también la complejidad de las estaciones de compresión que tienes que saber adaptar a tener un gas diferente. Entonces, yo creo que es algo que está en estudio, en desarrollo y en análisis por parte de todos los agentes del sector del transporte de gas natural hoy en día. No te podría decir que hay una respuesta clara y evidente. Por ejemplo, el gasoducto de Medgas, que es el gasoducto que une Argelia con España, es un gasoducto submarino que alcanza una profundidad de 2000 metros, apoyado sobre el lecho del Mediterráneo. Técnicamente no es evidente el cómo conseguir hacer la compresión y el transporte de hidrógeno por los gasoductos actuales. Pero en eso están haciendo todos los esfuerzos, grupos de trabajo de expertos hoy. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por esta participación. Yo te quería hacer la misma pregunta que le hacemos a todos los ponentes y es si tuvieras la lámpara de Aladino, ¿qué le pedirías para desbloquear este trilema energético? Pues yo creo que ahora mismo no es demasiado creíble el pensar que vamos a ser capaces de poder conseguir el mantener el incremento de temperatura en el 1,5 grados que se estableció como objetivo hace unos años. Ya hoy es complicado, creo, el poder tomar decisiones que nos lleven a poder mantener esa cifra. Creo que estoy más cerca de pensar que esa proyección de Bloomberg del 2,6, si hay incentivos adicionales, si hay medidas adicionales, con todo el esfuerzo y todo el convencimiento de ayuda a la descarbonización, podríamos quedarnos cerca, entre el 1,5 grados y los 2,6. Pero
ahí vamos a estar. Entonces, yo creo que a la lámpara lo que le pediría es que hay que mantener el esfuerzo que hay hoy en todas las medidas de descarbonización, de incremento de renovables, de incremento de la eficiencia energética, para hacer lo mismo con menos, así se consigue también emitir menos, con todas las medidas de apoyo a tecnologías que capturen carbono, con todo el desarrollo de biocombustibles, nuevos biocombustibles, de metanol, por ejemplo. Creo que hay que insistir, yo pediría que hay que insistir, hay que mantener el esfuerzo actual y intentar hacer que ese incremento sea lo menor posible, pero milagros como para llegar al 1,5 me parece que no es muy creíble. Nada que se le resista a la lámpara de Aladino, igual te escuchan y yo creo, José Antonio, que Ángel nos ha dado una pista porque estamos haciendo un esfuerzo y este podcast lo recoge para eliminar el CO2, pero tal vez deberíamos de plantearnos cuáles son medidas de mitigación. Él ha hablado de captura de CO2 y nos vamos a tener que situar ahí, porque el 2050 todavía queda, pero el 30 lo tenemos ahí al lado y además del esfuerzo en girar a otro combustible, hay que implementar técnicas de mitigación, no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias, Ángel. Una conversación extraordinaria. Le hemos dado un repaso bien al trilema y a todas sus posibilidades. Un placer conversar contigo. El placer es mío. Muchísimas gracias por permitirme participar en esta serie tan interesante de conferencias. Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado. Prepárate, porque en el próximo y 10º episodio, María Luisa y Ham siguen con los biogases y el hidrógeno, y conversarán con Marta Margarit, presidenta de Enagas Renovables. Por eso asegúrate que nos sigues en LinkedIn, y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple. No te lo puedes perder.